De nuevo para toda la audiencia en Facebook y en otros medios que se puedan transmitir estos mensajes, para mí de nuevo es una bendición muy grande el poder llegar hacia ustedes con todo esto que el Señor nos ha dado, y queremos en esta oportunidad agradecer a cada uno por las cosas que el Señor hace. Y en esta ocasión vamos a meditar en la palabra del Señor. Y hay un punto muy lindo aquí que yo quiero que ustedes y yo lo analicemos y a ver cómo el Señor quiere hablarnos hasta hoy, ¿verdad? Así es que vamos a meditar en esa palabra y tratemos de que cada uno de nosotros sienta que Dios nos está hablando. Acordémonos que Dios usa la palabra de Él y nos habla, pero si necesitamos nosotros hacer la nuestra. De lo contrario, pues simplemente es algo que está aquí. Vamos hoy a meditar acerca de esperar con paciencia en oración. Y vamos a entrar así. En el libro de Habacuc, allí encontramos una palabra muy bonita, pero quiero contarles esto primero para introducir. Habacuc sostiene un diálogo con Dios. Y oigan esto, regaña a Dios más que a Judá, porque Dios permite que la injusticia y la iniquidad se mantengan sin impedimentos, según Habacuc, por supuesto, ¿no? Y Habacuc le formula dos preguntas al Señor. La primera de ellas es: ¿por qué se permite en la sociedad judía que las clases gobernantes opriman al débil? Sin duda alguna Dios le responde: la invasión caldea será su castigo. O sea que Dios tiene sus métodos. Ahí en Habacuc 1, del 1 al 11 van a encontrar esa respuesta, pero esperen todavía. El profeta pregunta luego: ¿cómo puede Dios permitir que la malvada Judá sea castigada por una nación aún más impía? No entendemos, sin duda alguna, Habacuc no entendía esto, pero su sentido de justicia, fíjese bien, es violentado por ese pensamiento. Entonces Dios le responde que este resultado está de acuerdo con el propósito divino. Qué importante, ¿no? Eso es muy importante en la vida nuestra también. Y fijémonos en esto. En el capítulo 2 y en el verso 3 precisamente, ahí Habacuc recibe una respuesta muy linda. Ahí dice: aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. El tema es este: esperar con paciencia en oración. Y esta sería nuestra pregunta, no la de Habacuc. ¿Cuántas veces usted y yo le hemos preguntado algo a Dios y aún no tenemos respuestas? Pero, ¿cuál debería de ser nuestra actitud? Es bien importante, ¿verdad? Sabe que en ocasiones, vamos a decir esto antes, nosotros necesitamos ver cómo acciona Dios. O sea, no depende de cómo nosotros pensemos que Dios actúa, sino cómo vemos que Él actúa. Si ustedes se dan cuenta, a los nuevos creyentes el Señor les responde más rápido. ¿Por qué? Incluso es en ellos que se manifiesta más los milagros. Si usted puede ver que en el tiempo de Jesucristo, como en el tiempo de los apóstoles, ellos iban por las calles y alguien que ni le había recibido, digamos así, ni eran aquellas personas que andaban mucho tiempo con él, pero cuando tanto él
el Señor Jesús como los apóstoles podían actuar de una manera directa porque Dios responde a los niños espirituales. Nosotros ya conocemos que en la vida cristiana, hablando en la vida cristiana, por favor, ponga atención. En la vida cristiana habemos tres grupos de personas. Ya sabemos que hay niños espirituales, que hay jóvenes espirituales y hay ancianos espirituales. Eso lo puede ver usted en la primera epístola del apóstol Juan. Pero entonces podemos ver que en ocasiones, en el caso de los nuevos cristianos, la palabra de fe se cumple casi inmediatamente. Tremendo, ¿no? Pero miremos esto aquí. Pero para los cristianos con algo de madurez, o sea que están en desarrollo como nosotros, los que ahorita estamos tratando de entender este mensaje, la palabra de Dios no llega inmediatamente, sino que hay un tiempo que nos hace esperar Dios para ver cómo nos estamos desarrollando en la fe. Hasta pudiera yo pensar y decir que Dios está examinando si en realidad estamos creyendo en lo que Él dijo. Amén. En otras palabras, no siempre sucede así. La mayoría de las veces demuestra ser un elemento esencial de nuestro aprendizaje para caminar en fe. O sea que durante ese tiempo que el Señor, nosotros le hemos preguntado algo y Él no ha respondido, Él está examinando cómo nosotros estamos reaccionando en la vida diaria. Amén. Habacuc se encontró con esta realidad de este principio cuando se le dijo, aunque tardare, espéralo. Ya conocemos, miren, por favor no tomen como jactancia esto ni de ninguna manera. Yo tengo más o menos 47 años de haber recibido al Señor y desde entonces estoy oyendo que Cristo viene y que Cristo viene y que Cristo viene. Y sabe que no ha venido todavía. ¿Qué quiero decir con esto? De que el Señor está examinando nuestras vidas, cada uno de los creyentes, principalmente que estamos en desarrollo de fe, que estamos madurando en esa fe, creciendo en otras palabras. Amén. Porque Él quiere ver, y Él no va a enviar o va a venir, en el caso de Jesús, Él no va a venir si la iglesia no está desarrollada en la fe que Él quiere. Amén. Pareciera que el cumplimiento por lo general se retrasa. O a veces pasamos años y no sucede. Recuerdo alguien predicó acerca de esto, que había una esposa orando porque su esposo no era creyente y ella quería que él viniera al Señor. Y oraba cada día. Pasaron 12 años hasta que el esposo vino al Señor. ¿Ven? Pero ¿cuántos de nosotros queremos que en el mismo día, si ayer oré, dice, y hoy debería venir? ¿Han oído ustedes a los creyentes, yo le llamo así, creyentes dinamita? Ellos quieren que suceda inmediatamente y se han inventado las palabras como demándelo, exíjalo, el Señor lo dijo y tiene que cumplirlo. Qué vergüenza. Da pena oír a ese tipo de personas. Amén. Pero en el caso nuestro pareciera ser que el cumplimiento por lo general se retrasa para que esperemos pacientemente. Es ahí cuando el Señor empieza a ver nuestro carácter durante la espera, ¿sí? Y ¿saben una cosa? Es lo mismo que le pasaba a Habacuc. Él decía, ¿cómo es posible que a los malos no los castiga Dios? Y Dios le dice, sí, ya va a venir una nación y los va a aplastar. ¡Ay, qué tremendo! Y luego se queja porque una nación más mala va a castigar a la que es menos mala. ¿Saben?
nunca nos interpongamos en las decisiones que Dios tiene. Al contrario, veamos la manifestación de nuestro carácter durante la espera, porque después de haber realizado lo que Dios nos dijo que hiciéramos, entonces es que Él va a actuar. Si abrimos nuestras Biblias también en Hebreos capítulo 10, ahí vamos a encontrar algo muy lindo que me gusta mucho. En el capítulo 10 y vamos al verso 35. Miren lo que dice él. No perdáis, pues, vuestra confianza. En otras palabras, si el apóstol Pablo escribe a los hebreos diciendo que no debemos perder la confianza, quiere decir que durante el tiempo de espera pudiéramos perderlo. Amén. Pero él dice, no lo pierdan porque tiene grande galardón. Quiere decir, si no lo pierden, vendrá el galardón. Amén. ¿Está oyendo usted eso? A mí me agrada. Claro, lo que no agrada mucho es esperar tanto, ¿verdad? Pero si somos creyentes en desarrollo, vamos a ir madurando poco a poco. Miremos lo que dice el verso 36. Porque os es necesaria la paciencia. Amén. Paciencia. Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Sí? Logres tener lo que le habías pedido a Dios. Quiero aclarar un poco aquí. No siempre vamos a obtener lo que nosotros hemos pedido, sino que Dios examinará si nuestra petición es justa o no. Y Él no va a darnos algo que nos va a perjudicar. Por eso es bien importante que estemos bien informados de cómo Dios actúa, y ese es el propósito de este mensaje, ¿no? Esperar en oración, porque vamos a recibir ya sea una respuesta positiva a nuestra petición o una respuesta que no es lo que nosotros pedimos. Volvamos otra vez a Hebreos 10:37. Dice, porque aún un poquito, amén, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Cuando leemos ese verso, pareciera que ya falta bien poquito, ¿verdad? Pero ¿saben? Solo en Dios está la respuesta. Solo Él sabe cuándo. E incluso nosotros no forcemos de estar con aquella ansiedad de que suceda lo que nosotros queremos. No. Ese poquito para Dios pueden ser cientos de años. Pueden ser décadas. Amén. Qué importante es eso, ¿no? Pero el verso 38 distingue al pueblo cristiano del que no es cristiano. El justo vivirá por fe. Y oigan esto, yo creo que todos ustedes saben qué significa la palabra retroceder. Retroceder es haber llegado a un punto y desanimarse y regresar. Eso es retroceder. Pero lo que dice el apóstol Pablo a los hebreos, les escribe y le dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. O sea, no va a agradar a Dios. Amén. Acordémonos que sin fe es imposible agradar a Dios. Continuemos con el verso 39. Pero nosotros, ¿quiénes? Los cristianos, los que estamos viviendo por la fe, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. No, seguimos adelante. Allí en el lugar que te encuentre la prueba, permanece. Y me gusta mucho lo que dice en el libro de Hechos. Ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, pero no retrocedamos. Amén. Oh, qué lindo es esto, hermano. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma, lo que vamos a llegar
a ese lugar que Dios tiene preparado para nosotros. Una cosa muy bella es esta. A Dios le interesa que no solamente recibamos, sino que también, mientras esperamos, alcancemos buen testimonio de parte de Dios. Amén. Y desarrollemos una relación más profunda con Él. Porque miren, hermano, es en el tiempo de espera cuando uno madura, cuando uno está pensando en que debe agradar a Dios. Fíjense una cosa, cuando usted ha hecho una petición, ya sea aquí en la tierra como a Dios, usted no quiere que la persona a quien usted ha hecho una petición se desanime de hacerle el favor que usted ha pedido. Entonces desarrollamos una conducta mejor, ¿sí? Amén. Ahora, viéndolo desde ese punto de vista, Dios se agrada de aquellos que han aprendido a confiar en Él. Amén. Él ve nuestra actitud y visualicemos un poco. Imagínense a Dios desde los cielos mirando y dice, aún no se ha desesperado, ¿sí? Aún sigue confiando en mí, ¿sí? ¿Usted cree que Dios dice así de usted? ¿Eh? ¿Cree usted que Dios dice así de todos nosotros? Porque una cosa es oír lo que yo estoy diciendo y otra cosa es practicar lo que debemos de hacer. Amén. Entonces, como dije, Él se agrada de aquellos que han aprendido a confiar en Él sin importar cómo se presenten las circunstancias. Eso no importa. ¿Se acuerdan lo de Job? ¿Sí? Él llegó a un extremo muy deplorable, llegó a un extremo en que causaba lástima. Sin embargo, Él no falló. Amén. Durante los tiempos de espera, hermanos, aprendamos a conocer los caminos de Dios, porque muchas veces cuando andamos en la ilusión de nuestra mente, en la vanagloria de la vida nuestra, andamos como pajaritos volando por un lado y otro y contentos de que tenemos una libertad enorme. Si pudiéramos llegar más arriba de donde llegan las naves actuales, las de los astronautas, nosotros lo haríamos, ¿verdad? Sin darnos cuenta que no es eso lo que Dios quiere. En el tiempo de espera nosotros debemos de estar ahí pendientes. Amén. Que tengamos razones para actuar de la manera correcta. Que podamos meditar y decir, yo no quiero ofender a Dios. Muchas personas actuamos con impaciencia, deseando más las promesas que al Dios de las promesas. Tremendo, ¿no? Oh, qué tremendo. ¿Cuántas veces ha oído usted a la gente diciendo, bueno, ¿y por qué a mí? Estaba oyendo un testimonio el día de ayer, la persona que tenía una prueba para con su hijo y luego ella no, era una mujer, ella no se acordaba de que ella le había fallado a Dios. Y cuando nosotros le fallamos a Dios, esperemos. Ahora, no siempre va él a actuar conforme dice el predicador. No, él tiene sus métodos. ¿Se acuerdan que Habacuc no entendía las cosas que Dios hacía? Así somos en la tierra. Amén. Pero notemos eso, ¿no? Quienes esperan pacientemente demuestran que su deseo es agradable. Amén. Debemos de esperar con paciencia. ¿Y qué espero yo? Bueno, yo espero llegar hasta la meta. Espero llegar a que al final de mi vida yo no haya negado a Dios. Y que no importa de qué manera yo tenga que dejar esta tierra, porque yo quiero permanecer en fe. Amén. Hebreos 11:6, lo conocen ustedes muy bien, y dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, Él va a dar el galardón a aquellos que le buscan. Y ¿saben una cosa?
No hay cosa más agradable que andar buscando algo y al final cuando lo encuentra dice, aquí está. ¿Cree usted que un día va a decir usted al Señor, qué bien que te encontré? Fue difícil, lógico, pero aquí está. Amén. Ahora estoy contigo, Señor. Ahora sí he logrado lo que tú dijiste que harías conmigo. ¿Saben una cosa? Esperar en el Señor demuestra nuestra fe en acción. ¿Eh? Una pregunta surge aquí. ¿Por qué razón nos da Dios promesas y luego nos hace esperar? Ya hemos hablado un poco de eso. Pero en Isaías capítulo 30 y en el verso 18, leamos lo que dice ahí. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Qué lindo, hermanos. Dios desea hacer lo mejor para beneficiarnos. Eso es si se lo permitimos. Amén. Claro, si no le permitimos y actuamos con impaciencia y sentimos que debemos agarrar las cosas así fácil, como aquellos de la prosperidad, ¿no? Están muy equivocados. Pero nosotros no debemos estar así. Es necesario, hermanos amados, esperar con paciencia, de modo que Dios pueda hacer realmente lo mejor en favor de aquellos que están dispuestos a esperar. Si no logramos sosegar nuestra alma, ¿por qué siempre tengo que mencionar el alma? Porque ahí están los deseos, las ambiciones, ahí están los placeres, ahí residen. Amén. Debemos de lograr calmar nuestra alma, esperar pacientemente. Si no logramos que nuestra alma se sosiegue, se apacigüe, se aquiete, un día vamos a abortar lo que Dios está desarrollando en nosotros. ¿Qué quiere decir? Vamos a tirar el fruto que habíamos logrado. Un aborto es tirar el fruto que había hasta ahí. Ese es un aborto. Y si nosotros hemos llegado a un lugar, a una estatura, a una distancia donde hemos logrado llegar ya en la caminata, pero si no logramos sosegar nuestra alma, nuestras ambiciones, nuestros deseos, un día vamos a tener que botar ese fruto. ¿Por qué? Porque no pudimos esperar. El Señor espera al fin de mostrar su gracia, ¿eh? Y su gran misericordia para con nosotros. Veamos lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 13 y el verso 12. La esperanza que se demora es tormento del corazón. Lógico, lógico. Porque estamos nosotros queriendo que todo suceda rápido. ¿Eh? Por eso, la esperanza que se tarda, que se demora, es tormento del corazón. Pero mire el siguiente verso. Pero árbol de vida es el deseo cumplido. Lindo, ¿no? Maravilloso. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. En Hebreos capítulo 6 y en el verso 12 dice que a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Usted y yo no vamos a heredar las promesas de Dios si no tenemos fe y no somos imitadores de aquellos que sí ya la alcanzaron, como nuestro padre Abraham, amén, y otros. Heredar las promesas requiere paciencia, amados hermanos, para que la fe tenga tiempo de desarrollarse completamente y dar como fruto las promesas de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. En segundo de Tesalonicenses capítulo 1 y verso 4 dice, por tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Si avanzamos al libro de Apocalipsis en el capítulo 13 y en el verso 10,
Note que cuando usted lee el capítulo 13, allí va a encontrar de que los santos son vencidos por el anticristo. Pero oiga lo que dice ahí. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia. La paciencia. Y la fe de los santos. ¿Sí? De nuevo, Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La paciencia, hermanitos, y la fe obran juntas para dar cumplimiento al propósito de Dios. Como decía al principio, lo que usted ha pedido, no se apresure en querer lograrlo de la noche a la mañana. Espere. En ocasiones, hermano, lo más difícil de la fe es esperar. Porque usted cree que eso es la fe, pero no queremos esperar. Sin embargo, Dios puede hacer mucho más en nosotros a través de la espera pacientemente. Cuando esperamos, seguimos creyendo, ¿no? El apóstol Pedro, allá en su primera carta, en el capítulo 1 y en el verso 6, describe así, en lo cual dice, vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, oiga lo que dice, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Si usted está pasando aflicciones y pruebas, es parte del cristianismo. Y en el verso 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Se ha fijado que en la actualidad mucha gente anda con grandes cadenas de oro en su cuello. Pero dice aquí que es más valiosa la fe. ¿Entiende eso? Y dice que el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, dice, gloria y honra cuando se manifieste Jesucristo. ¿El qué? La fe. La fe que va a ser probada. Allí en el verso 8, miren lo que dice, a quien amáis sin haberle visto, a Cristo, ¿no? En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Por eso le cantamos, por eso le damos la gloria. Y mire el verso 9. Obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es el fin de vuestra fe? El tenerlo a Él en nuestras vidas. Y esa es la salvación de vuestras almas. Bendito el nombre del Señor. Hermanitos, Dios considera que la prueba de nuestra fe es extremadamente valiosa. Amén. No importa cuán larga sea la prueba. Y esto quiero animarlo a usted que está viendo este video y entendiendo este mensaje. No importa cuánto tiempo usted ha esperado. Es más, quiero decirle que entre más larga es la espera, usted ha madurado más cada vez en fe, porque ha probado y se ha autoexaminado de que sí está creyendo en su Dios. Amén. No importa cuán larga es la prueba, terminará cuando alcance su objetivo, cuando Dios le dé el premio que usted está pidiendo, cuando lleguen la alabanza, la gloria y la honra de la que habla Pedro. Olvidaremos toda la tristeza y la carga que hemos soportado. Cuando llegue el cumplimiento de la fe, veremos que valió la pena esperar. Gloria al Señor. Gloria al nombre del Señor. ¿Puede usted darle gloria al Señor? Qué bello es esto. Mire, el apóstol Santiago, él confirma este pensamiento. Y él dice que la fe tenga su obra completa en nosotros. ¿Sí? Y en el verso 2 dice, hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. En otras palabras, gócense cuando estén en prueba. Pareciéramos que somos masoquistas, ¿verdad? Pero no, es que es lo que la palabra de Dios dice. Es lo que la palabra nos está hablando. Dios nos está hablando hoy
de que hagamos esto, ¿no? Mire lo que dice el verso 3, Santiago capítulo 1, verso 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Amén. Y dice el verso 4. Mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Cuál va a ser la obra completa? Para que seáis perfectos. Cuando hablamos de la perfección, muchos nos critican. Pero por favor, lea de nuevo. Mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Cómo vamos a lograr la perfección? A través de la paciencia. Para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dios, hermanos, ha planeado una obra completa en nosotros, la cual hará que al final nos sintamos satisfechos de su bondad y alcancemos buen testimonio por medio de la fe. Por último, Jesucristo finaliza o completa el proceso de la fe, obrando en nosotros por medio del cumplimiento. Hebreos 12:2 dice así: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. El cual por el gozo puesto delante de él, mire lo que dice, sufrió la cruz. ¿Quién es usted y quién soy yo para renunciar al sufrimiento si es parte del método de Dios para alcanzar la victoria sobre la cruz? Amén. Y alcanzar el propósito divino del Señor. Cristo de esa manera no le importó el oprobio. La palabra es menospreciando el oprobio. A él no le importó lo que sufría, a él no le importó los insultos, a él no le importó pobreza, no le importó nada por lograr el objetivo divino. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Quiere usted estar con Dios al final de su vida? Yo sí. Por eso sigo adelante. No importa lo que tenga que pasar. No importa por cuál camino vamos. Y como dije, en este año habrá muchas pruebas, habrá muchas dificultades, tanto a nivel global como a nivel personal. Sin embargo, debemos de estar contentos de esperar en oración lo que Dios quiere respondernos. Amén. Le invito a usted a que no se desanime, a que no apresure, no se incomode intentando que Dios le responda al minuto. No, Él no es así. Él quiere ver cómo usted y yo nos desarrollamos en fe. Quiero orar por usted. Quiero orar diciéndole al Señor cómo puede Él ayudarle a usted también. Usted que está oyendo esto. Si usted cierra sus ojos, tenga fe. Y aunque le estoy diciendo que tenga fe, pero yo creo que Dios ya le dio fe a usted. Y si Dios ya le dio fe, crea que esperar en Dios es el mejor premio que usted puede tener. Cierre conmigo sus ojos y oremos juntos. Señor, ayúdanos a que no nos apresuremos. Y así como le dijo el Señor a Habacuc, espera porque no se va a tardar, va a suceder. Vendrá tu respuesta. Sí. ¿Cuándo? No sabemos. Solo Él sabe cuándo la va a mandar a tu vida y a la mía. Y Él nos va a ayudar. Él nos va a hacer permanecer. ¿En qué condición? No sabemos. Pero sí sabemos que Él estará con nosotros si no nos desanimamos, si no claudicamos en esta caminata que llevamos. Sea bendito tu nombre, Señor. Ayuda a cada uno de aquellos que están viendo y oyendo este mensaje. Que lo agarren para ellos.
y que no piensen que simplemente es un video más. No, es un mensaje de tu palabra al corazón de cada uno. Amén. Dios les bendiga y que Dios les guarde. Ese es mi deseo y anhelo y hasta la próxima, con la ayuda de Dios. Amén.